Por eso, ese Dios que tiene designios de amor y de salvación para los hombres, quiere que las historias de los pueblos coincidan con su historia de salvación. No es lo mismo, pero sí se vale de la historia de los pueblos para inyectar su historia de salvación. Él quiere salvar con su potencia de Salvador ostentada en Cristo a los hombres de todas las naciones, viviendo ellos una historia limpia de pecado. Y esto lo vemos en la primera lectura de hoy, cuando los apóstoles se acercan a Cristo para hacerle esta pregunta un poco insolente. ¿Es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Y Cristo contesta: no toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos. O sea, van dos historias: la historia de Dios, que no coincide con las fechas y los cálculos de los hombres, y la historia de los hombres, que debía de estar preocupada de insertarse en la historia de la salvación, creer en Dios. A pesar de las negruras de nuestra historia, Dios tiene su historia y hará resplandecer su gloria sobre la oscuridad de nuestra historia patria. No coincide con nuestra preocupación su designio salvador. Él salvará a aquellos que esperan en Él, a aquellos que se entregan a su designio, a aquellos que aman a su Cristo, sin preocuparse de las fechas, de las horas, de los proyectos, de la política que los hombres construyen. El político cristiano, el sociólogo cristiano, el técnico cristiano, eso sí, debe tener la preocupación de hacer coincidir con la política de su patria, con la historia de su patria, con la técnica de su suelo, el gran proyecto de Dios para elevar lo salvadoreño hasta lo divino, para darle a nuestra historia fuerza de salvación. No habrá salvación para los salvadoreños si no ponen su esperanza y su fe en aquel que es el Señor de la historia, aquel que es la clave de la salvación de todos los problemas. Por eso el Concilio Vaticano II dice que no hay que confundir progreso temporal y crecimiento del reino de Dios. Es cierto, una cosa es el progreso temporal, que haya bellos edificios en San Salvador, que haya buenas carreteras en la patria, aeropuertos, etcétera. Pero sí, dice, se preocupa de que todo este progreso temporal coincida con el reino de Dios, porque cuanto mejor progresa un pueblo humanamente, también se dispone para hacer materia que Dios salva. Por eso, mientras vayan en una descoyuntura tremenda el progreso material del pueblo y los designios de Dios para salvar al mundo, no estamos haciendo lo que Dios quiere. Mucho progreso sí, pero poca moral. Se olvida que el hombre y Dios es lo principal del progreso. Podríamos decir muchas cosas más bajo este capítulo: Cristo, gloria de Dios. Pero quiero pasar al segundo aspecto de esta glorificación de Cristo. Cristo, glorificación del hombre. En la oración de la misa de hoy expresaba esto. En latín se dice mucho más lacónico y más expresivo: quo procesit gloria capitis, eo spes vocatur et corporis. Quiere decir que a donde ha llegado ya la gloria de la cabeza, hacia allá tiende en esperanza los miembros del cuerpo. Es como una cabeza que ha entrado ya en la gloria y que en pos de sí va arrastrando a todos sus miembros, todos sus cristianos. Cristo ha subido a los cielos no solo para ser glorificado Él, sino para que todos los hombres se glorifiquen en Él. Los que van muriendo
si mueren amigos de Cristo, unidos a su gracia y a su verdad, incorporados a Él, su cielo ya está seguro. La ascensión no ha terminado. Cada vez que muere un cristiano hay ascensión. Esta mañana ha muerto una gran colaboradora que yo tenía en San Miguel, la niña Choncita Asturias. Yo pido para ella una plegaria, pero sé que ella en este domingo de ascensión es un miembro, humilde mujer del pueblo, pero que ahora es gloria en Cristo. Y el Padre Segura, yo decía en la misa del lunes pasado, la hora de la glorificación de Cristo no ha terminado. Cada vez que muere una persona como el Padre Segura, hay glorificación de Cristo. Es un ser humano que se glorifica de esa gloria del subido a los cielos. Pero al mismo tiempo que nos llama en esperanza al cielo, Cristo se ha quedado con nosotros. Así como la cabeza es vida del cuerpo y del pie, aunque el pie tenga su planta en el suelo, es la misma vida de la cabeza. Y esto debe llenarnos de alegría. Cuando la cabeza nuestra ha subido a los cielos, nosotros, sus pies que todavía peregrinamos en la tierra, sentimos que Cristo está presente. Esto lo encuentro también hoy en las lecturas. Y podía decir, hay una transformación de la presencia de Cristo. Ya no lo verán los apóstoles con aquella presencia física que los llevaba a tocarlo, a comer con Él, que conocían su mirada, su modo de caminar. No nos dejaron ni siquiera un retrato de Cristo. ¿Cómo era Él? No lo sabemos. Pero quizá es providencial que no lo conociéramos físicamente, porque este día de la ascensión, Cristo transforma su presencia en el mundo. De una presencia física se hace una presencia que llamaríamos mística. Cuerpo místico de Cristo se llama esta iglesia porque Él vive aquí en nosotros. El Evangelio de hoy dice, repitiendo las palabras de Cristo, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué consuelo este más grande. Yo estoy con vosotros. Pero un joven me preguntaba, ¿dónde está? Yo lo quisiera ver. Si lo ves, le digo, es la iglesia, es el predicador, es el confesor que absuelve pecados, es la mano del sacerdote que bautiza, es la palabra y el consejo, la presencia de un cristiano, de un pueblo en misa. Es Cristo el que está aquí en la catedral y en todas las comunidades donde hoy la fe de los cristianos los une en torno del altar. Cristo que está en la hostia que voy a levantar para que la adoremos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo. Y hay otra cosa más bella todavía. ¿Cómo es esa presencia mística de Cristo aquí en el suelo, en la tierra? Yo les invito a que esta semana lean con cariño la segunda lectura de San Pablo y vean allí en los versículos 17 al 19, donde Pablo pide el conocimiento de la fe para los cristianos, para que conozcáis, fíjense estas palabras, cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, y comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama. A Cristo ya no lo vemos caminar por esta tierra con sus pies físicos, pero Cristo sigue caminando y su presencia entre nosotros es todo esto: esperanza, riqueza de gloria, grandeza de poder. La iglesia por eso va tan confiada. No se apoya la iglesia en los poderes de la tierra, en las riquezas de los hombres. Se apoya en Cristo, que es su esperanza, la riqueza de su gloria, la fuerza de su poder. Cristo vive aquí, no con una presencia física limitada a un pueblecito de Palestina. Cristo vive ahora en cada cantón, en cada pueblo, en cada familia,
donde haya un corazón que ha puesto en Él su esperanza, donde hay un afligido que espera que pasará la hora del dolor, donde hay un torturado, hasta en la cárcel está presente, en el corazón del que espera y ora. Cristo está presente ahora con una presencia mucho más viva que cuando peregrinó 33 años entre nosotros. Cristo vive, hermanos, y vive en su iglesia, glorificado a la diestra del Padre, presente, hecho esperanza y fuerza entre sus peregrinos de la tierra. Esta es la glorificación del hombre en Cristo. ¿Qué aflicción puede haber entonces para este Cristo, para nosotros que somos el Cristo de la historia? Y yo veo también esta presencia, hermanos, y me llena mucho el corazón recordarla entre ustedes en la primera lectura, cuando los ángeles bajan a avisarle a los apóstoles que se han quedado extáticos contemplando aquel Cristo que se los arrebató una nube, como diría el gran poeta español Fray Luis de Granada, la nube envidiosa que le arrebató a la mirada de los hombres la belleza de ese Cristo. No lo veremos más. Mejor dicho, los ángeles dijeron una gran palabra que inauguró una historia. Varones de Galilea, ¿qué estáis contemplando al cielo? Ese Jesús que así ha subido hoy a los cielos, volverá. Volverá. Qué bella palabra que inspira toda la mística de la esperanza. La iglesia peregrina al encuentro del Señor. Volverá. Ella sabe que volverá, no a padecer ni a ser humillado. Volverá como juez de la historia. Volverá a llenar de realidad la esperanza del que confió en Él. Volverá lleno de amor para abrazar en un amor eterno al que vivió amándolo a Él. Vale la pena ser cristiano, porque Cristo volverá. Desde la ascensión del Señor se ha inaugurado la fase última de la historia. Ya estamos en ella desde hace 20 siglos. Tanto era así que los primeros cristianos pensaban que esa parusía, así se llama, la aparición final de Cristo, el retorno de Cristo que estamos esperando, los primeros cristianos pensaron que era inminente, y San Pablo tiene que corregirlos. No, si no sabemos cuándo será, pasarán siglos, pero es cierto que ya se inauguró el fin del mundo. Desde que Cristo subió a los cielos y ha dejado a los hombres en la esperanza de su retorno, la historia vive su última hora, la fase definitiva, la hora de la iglesia. Es la iglesia la encargada de mantener en los hombres esa espera. Por eso dentro de poco, allí ante la hostia consagrada, vamos a decir esa palabra del que espera. Ven, Señor Jesús. Esta es la esposa amada que espera al esposo que retorne del viaje para abrazarse y vivir juntos en la alegría que no tendrá fin. Hacia allá camina nuestra iglesia peregrina, hermanos. Y por eso termino con esta consideración. Cristo quiso hacer de la iglesia, perdón, me falta este último pensamiento, Cristo glorificación del universo, porque en los últimos versículos de la lectura de San Pablo dice que Dios desplegó en Cristo su poder, sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Quiere decir, hermanos, que Cristo es la clave no solo de la historia universal, es la clave del universo entero. Todo cuanto existe fue creado por Él y para Él. No olvidemos que Cristo es la explicación última de todo cuanto existe, y por eso la redención que Cristo vino a operar no solo es para salvar del pecado a los hombres, sino para salvar de la esclavitud del pecado a la creación entera
que, como dice San Pablo, está gimiendo bajo el pecado de los hombres. El dinero es bueno, pero los hombres egoístas lo han hecho malo y pecador. El poder es bueno, pero el abuso de los hombres ha hecho del poder algo temible. Todo ha sido creado por Dios, pero los hombres lo han sometido al pecado. Y por eso la ascensión de Cristo anuncia que la creación entera será también redimida en Él, porque Él dará la explicación de todo cuanto Dios ha creado y pondrá a los pies de Dios al final de los tiempos, en el juicio final, que en eso consistirá el juicio final, el gran discernimiento entre el bien y el mal para ser eliminado definitivamente y el bien para ser asumido en la glorificación eterna de Cristo. O sea que la ascensión del Señor marca también la glorificación del universo. El universo se alegra, el dinero se alegra, el poder se alegra, todas las cosas materiales, las fincas, las haciendas, todo se alegra, porque vendrá el día en que el juez supremo sabrá redimir del pecado, de la esclavitud, de la ignominia, todo cuanto Dios ha creado y el hombre lo está utilizando para el pecado, para la ofensa de su propio hermano. La redención está ya decretada y Dios ha llevado en el poder suyo a Cristo nuestro Señor, y es un testimonio de la justicia final esta presencia de Cristo subido a los cielos. Decía finalmente, hermanos, que esta glorificación de Dios, del hombre y del universo, operada en Cristo, la ha encomendado Cristo en la historia a su iglesia. Y por eso nos dice San Pablo al terminar la lectura de hoy, lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella, la iglesia, es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. La iglesia es como la plenitud de Cristo. Nosotros estamos haciendo presente a Cristo porque somos su iglesia, y su iglesia diríamos que es la zona donde la gloria de Cristo, que es gloria de Dios, gloria del hombre y gloria del mundo, se realiza ya en esa zona, aunque no sea la más destacada del universo, aunque sea un pequeño puntito en la historia. El pueblo de Dios que Cristo ha constituido por el bautismo forma el depositario de esta gloria de Cristo, y por eso la iglesia predica el reino de Dios ya en esta tierra, porque ustedes, queridos hermanos, y yo, hombres de la historia, con pies en el polvo de la tierra, con aflicciones de nuestras situaciones sociales, políticas y económicas, somos los hombres concretos, somos la creación concreta que Cristo está salvando en su iglesia, y la iglesia tiene que predicar ese reino de Dios, esa glorificación de Cristo ya en la historia, ya en el mundo. Por eso les invito pues a que terminemos estas consideraciones fomentando en el corazón un pensamiento magnánimo. Colaboremos con Cristo a hacer un mundo mejor. Hagamos del progreso de nuestra patria un progreso que sea pedestal de la gloria de la creación, haciéndolo cristiano. Trabajemos con espíritu cristiano, amémonos mutuamente, construyamos una sociedad basada en una paz que se cimente en la justicia, tal como Dios lo quiere, y nuestra fe lo va a proclamar ya.